Buenos días con todos, hermanos, amigos. Bueno, bienvenidos a todos los que podemos reunirnos en esta mañana para estudiar un pasaje de la Biblia y poder meditar en el mensaje que Dios dejó, permitió que fuese escrito, les recordó en este caso a Juan, para que él registrase en estas páginas que ahora tenemos nosotros, la historia de lo que ellos pudieron vivir con Jesús. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Yo escuchaba a César y a Cristina que ellos tienen 22 años. Entonces yo sacaba la cuenta, nosotros tenemos 20, bueno, recién estamos por los 15 meses más o menos con mi esposa. Y estamos aprendiendo muchas cosas. Créanme que hasta ahora no nos hemos peleado todavía. Estoy buscando ahí, pero todavía no hemos tenido una oportunidad de una reconciliación así, ¿no? Pero es bonito de verdad aprender a conocerse más y profundizar más en la vida del matrimonio. Nosotros estamos esperando, también estamos esperando una bebé. Ella va a nacer probablemente en un mes. Así que ahí sabremos lo que es ser padres y entender un poquito más a cada uno de ustedes, ¿no? Recuerdo que cuando éramos niños, nos gustaba jugar mucho en la casa. Nosotros somos 3 varones y de vez en cuando venían algunas visitas amigos de mis padres con sus hijos. Y entonces se armaba el juego, ¿no? Y luego nos llamaban y nos decían, bueno, chicos, ya nos tenemos que ir, ya se va a ir la visita. Y entonces todos los niños corríamos y le decíamos, no, por favor, un ratito más, ¿no? Y entonces por ahí uno de los padres decía, ok, 5 minutos más. Y entonces nosotros niños nos sentíamos contentos y decíamos, ok, bueno, 5 minutos más, qué bueno, vamos a ir jugando, ¿no? Porque no entendíamos que 5 minutos era realmente nada, ¿no? Y seguramente que nos daban 10 minutos y algo más, pero para nosotros ese 5 minutos más eran lo máximo y podíamos jugar un poco más. Es interesante pensar que cuando somos niños, nuestra noción del tiempo está un poco fuera de la realidad. 5 minutos son realmente nada. Bueno, y cuando vamos creciendo, realmente pensamos así, ¿no? Yo tengo 40 años y pienso que qué rápido se ha pasado la niñez, la juventud, la adolescencia, ¿no? El que tiene 70 años piensa, oye, qué rápido se pasó la juventud, la adultez. Y así todos pensamos así en términos de tiempo. Bueno, hoy día eh, quiero que nuestra visión del tiempo se amplíe aún más. Aún 80 años no es nada. Hay toda una eternidad que el Señor tiene planeada para nosotros, para aquel que acepta este pan de vida que es el Señor Jesucristo. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos guíe en esta mañana, ¿sí? Acompáñeme orando. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, que podemos reunirnos juntos a través del Zoom y podemos compartir tu palabra. Leer, Señor, estos escritos en el libro de Juan. Admirarnos de tus milagros y escuchar tu voz a través de esta palabra. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y amplíes nuestra visión para comprender tu mensaje realmente de vida eterna. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje de Juan 6 es un pasaje completo. Empezamos hace unas 3 semanas hablando acerca de la multiplicación de los panes. Todo está en un mismo contexto, ¿ok? Leímos hace unas semanas que Jesús se había retirado a una colina cruzando el mar de Tiberias y entonces mucha gente lo había seguido. 5,000 personas solamente contando los hombres. Eso significa que podrían haber sido entre 8,000, 10,000 personas probablemente. Estaba buscando unas imágenes allí en el internet para ver cuánto es 5,000. Y una de las primeras imágenes que encontré es el Coliseo de Divos totalmente lleno.
4.600 personas de capacidad. O sea, es más grande que el Coliseo de Dios. Y luego busqué algunas protestas, algunas marchas, y entonces encontré una marcha en la Plaza de Bandera, donde la gente se ve como puntitos allí, aproximadamente 10.000. Es una cantidad muy grande. Pero Jesús hizo un milagro sin precedentes todavía hasta ese momento, y multiplicó 2 peces y 5 panes, y dio de comer. Y no solamente como solemos comer a veces cuando vamos de visita, que nos dan así tipo porciones pequeñas, ¿no? No, 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 esto es como comer en Huancayo, Pachamanca, ¿no? Te dan carne de pollo, de chancho, de comer de verdad. Dice que comieron hasta saciarse. Y encima, a pesar de que comieron hasta saciarse, sobró. Y los discípulos recogieron 12 canastas. Es increíble. La gente estaba tan asombrada por esta señal que luego se propusieron, dice la Biblia, dice que se propusieron tomar a Jesús y hacerlo rey, que él sea su gobernador. Porque no solamente había dado, no solamente había multiplicado los panes, sino que a cuantos estaban enfermos, dice la Biblia, los había sanado. Y les había estado enseñando cosas increíbles, y la gente estaba admirada de Jesús y quisieron hacerlo rey, pero Jesús dice que se dio cuenta y entonces se escabulló por allí y se escondió. Los discípulos en la noche, casi llegada la noche, en la tarde, partieron rumbo a Capernaum sin Jesús. Jesús en la noche se acerca caminando por el mar, lo sorprende, entra a la barca, llegan a Capernaum, y al día siguiente la gente se da cuenta que Jesús no estaba allí donde ellos lo habían dejado. Así que se dieron cuenta que había salido, y ellos tomaron las barcas que estaban por allí y se fueron a Capernaum a buscarlo. Querían hacerlo rey. Y entonces encuentran a Jesús allí en Capernaum. Y cuando Jesús los encuentra, les dice unas palabras muy profundas. Y le dice, les voy a decir la verdad. Ustedes me están buscando porque les di de comer. Porque comieron y se saciaron. Pero no porque hayan entendido realmente las señales o los milagros que yo he hecho. Y entonces empieza un diálogo que termina en el pasaje que acabamos de leer. Y este diálogo empieza a decir, la gente dice, pero Jesús le dice, ustedes me buscan por la comida. La gente le dice, pero danos una señal, muéstranos. Si tú realmente dices y eres enviado del cielo. Comienza un diálogo donde hay 2 palabras importantes. Una de ellas es, Jesús dice, yo soy el pan del cielo. El pan del cielo. Y entonces la gente, sus discípulos, incluso a muchos, le dicen, pero ¿qué señal puedes mostrarnos para que creamos realmente en ti? Empieza el diálogo. Entre las palabras que Jesús dice y menciona les dice, ¿no? Yo soy el pan que da vida eterna. La gente le dice, Moisés nos dio el maná. Y Jesús le dice, claro, no fue Moisés, fue mi padre que les alimentó en el desierto con este pan del cielo, pero hay un nuevo pan del cielo, hay un verdadero pan del cielo que el Padre ahora les está dando, y este pan del cielo les dará vida y dará vida a todo el mundo, dice el pasaje. Y entonces la gente dice, le dijo a Jesús, Jesús, danos ese pan, queremos ese pan. Es el mismo evento que ocurre cuando nosotros estudiamos acerca de la mujer samaritana que quería agua, y Jesús le dice, si tomares el agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. Y la mujer le dijo, Señor, dame para que ya no tenga que vivir. Y entonces nos damos cuenta que las personas con las que Jesús interactuaba entienden literalmente las cosas que Jesús les va diciendo, y ellos anhelan realmente
ser saciados en su hambre, en la sed, y nunca más tener que tomar algo en términos naturales. Lo primero que quiero decirles es que debemos ampliar nuestra visión. Lo temporal, hermanos, es insignificante ante lo eterno. Y créeme que la palabra eterno, aunque podemos leer una definición en el diccionario, no la comprendemos a cabalidad. Eterno tiene el sentido de no tener fin, de algo con una duración continua sin límites. Y aunque podemos recitar la definición, no logramos entenderla. Pero Jesús es enfático en decir, ¿no? Miren, Jesús sanó a la gente, hermanos. Jesús levantó al cojo, Jesús le dio vista al ciego, Jesús alimentó a la gente. Jesús puede hacer milagros que atiendan a nuestra salud, que nos quiten un dolor que hoy podemos estar teniendo. Jesús puede alimentarnos y proveernos, sí, de la comida que nos alimenta físicamente, y lo puede hacer y lo hace. Y nos maravillamos y estamos agradecidos, como muchas de estas personas lo estaban. Sin embargo, el propósito de Jesús no estaba solamente en alimentar físicamente, en sanar físicamente, ni siquiera aún en resucitar momentáneamente, como lo hizo con Lázaro y algunas personas más. Jesús tenía en la mente la eternidad. Jesús tenía en la mente el propósito por el cual había venido. Dar la oportunidad para que cada persona que pudiese conocerle a Jesús de una manera profunda y personal, pudiese tener acceso a la vida eterna. Miren, la gente de la época pensaba naturalmente, como lo hacemos nosotros, en sus circunstancias. Ellos estaban bajo el dominio de los romanos, ellos no eran libres, tenían muchos problemas, pagaban impuestos, una situación complicada. Nosotros pensamos en términos de nuestro contexto. Nuestro contexto nos dice que tenemos un presidente, el presidente Vizcarra, que tenemos una situación mundial complicada por el coronavirus. Nos habla acerca de que la economía está golpeada porque no podemos crecer, hay muchas dificultades. Pero el mensaje de Cristo, el mensaje que Jesús vino a decir es trascendente a cualquier circunstancia puntual. Podríamos decir puntual, aunque a veces puntual significa 80 años. Para nosotros 80 años es toda nuestra vida. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mi abuelo vivió poco más de 80 años, mi abuela vivió poco más de 60 años. Tengo 2 tíos que fallecieron a los meses de nacido. Y hoy en día, ya pasados los años, vemos que las generaciones crecen. Yo ya voy a tener una hija. No sé cuántos años viviremos. Pero lo cierto es que la perspectiva que Jesús trata de mostrar a las personas, y se los dice en el versículo 27 de Juan capítulo 6, les dice así, miren, cuando ellos se acercan y le dicen Jesús, querían hacerlo gobernador, rey de ellos, Jesús les dice, les digo la verdad, ustedes me han buscado porque se han alimentado, pero no han entendido las señales. Jesús le dice en el versículo 27, le dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía, pongan su atención, pongan su prioridad en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo de Dios. Nos cuesta pensar en esos términos. Yo sé que muchos de nosotros y de gente que conocemos, amigos, familiares, probablemente padres, abuelos, podemos estar enfermos. Sin embargo, hay una esperanza
que prevalece frente a toda situación. Saben que hace unos meses hablé con John Viedo para poder comentar esto, ¿no? Es un hermano de la iglesia. Hace unos meses, el hermano Antonio Oviedo, que congregaba acá en la iglesia en Lima, falleció. Pero conversando con John, con la familia, eh, hay una anécdota interesante porque el hermano Antonio Oviedo tenía un padre espiritual, alguien que le había enseñado y ayudado también en el Evangelio. Y dice que cuando el hermano Toño escuchó que este hermano Fabriciano se llamaba, estaba en sus últimos días y falleció también hace mucho tiempo, ese hermano tuvo la oportunidad y él dijo así, ¿no? Señor Jesús, un hermano también entrado en años, dijo, Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi vida, mi espíritu, y falleció. Como tomando las palabras de Jesús. Y Toño contaba a su familia y decía, yo me gustaría decir eso, me gustaría que cuando esté en mis últimos días yo decir, Señor Jesús, en tus manos está mi vida. Una confianza, una esperanza de que lo que estamos ahora viviendo es pasajero. Hay un pasaje en el libro de Job. Fíjense, Job, un hombre enfermo, en una situación difícil, y la Biblia cuenta que perdió todo. Y encima cayó enfermo, y enfermo de una manera muy, muy triste, vergonzosa, ¿no? Job 19, versículo 25 dice, Job dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no a otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Un hombre con una confianza en Dios y una seguridad de que lo que estaba pasando era pasajero. No debemos pensar solamente respecto a las situaciones dificultosas como una enfermedad o como una pérdida temporal, como la situación y tomarla como pasajera. No. Son todas las situaciones que hoy nos tocan vivir. Miren, hoy yo sé que hay muchos que estamos trabajando y tenemos trabajo y estamos estudiando, algunos están estudiando para desarrollar y crecer profesionalmente. Sé que algunos tienen hijos y ven a sus hijos y seguramente lo haré yo con mi hija cuando nazca y la veremos con ternura y querremos que sea lo mejor y planificaremos el futuro y querremos el mejor colegio. Pero aún todas esas cosas son puntuales comparadas con la eternidad. Mire, la Biblia nos dice que Jesús se preocupa por nuestras necesidades, por el hambre o por el dolor que tenemos y lo atiende. Puede ayudarnos, puede satisfacernos de esa manera y lo hizo con los milagros. Pero lo hace con la intención de que veamos en Jesús no solo aquel que satisface nuestras necesidades y problemas que hoy son importantes para nosotros y son importantes para Él, sino para que veamos que esto tiene mucho más para dar. Jesús tiene vida realmente eterna. Yo quiero preguntarte, ¿no? ¿Está concentrada nuestra atención mucho y sobremanera en las circunstancias que nos tocan vivir ahora? ¿O podemos y estamos viendo a nuestro Señor y al Señor Jesús como el Señor que ¿saben qué? Con el que estaremos por la eternidad?
Jesús estaba con la gente de su época, pero Jesús no estaba pensando en esos miles de personas que estaban ahí. Jesús estaba pensando, te aseguro, también en todas las épocas venideras, hasta incluso 2000 años después, incluso en nosotros. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y en el pasaje que leímos, ya para terminar este pasaje del capítulo 6, hay algo que no se entiende muy bien. Dice que Jesús fue abandonado por muchas de las personas que quisieron hacerlo rey, incluso por muchos de los que le seguían. Lo abandonaron, dice. Tanto así, qué extraño, ¿no? Unas horas antes, unos días antes, un milagro increíble, la multiplicación, la gente quiere hacerlo rey, sus discípulos eufóricos, y entonces ahora, unas horas después de unos diálogos que ahora les comento, la gente quiere abandonarlo y no solo quiere, sino lo abandona. Y Jesús le pregunta a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes también se van a ir? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué la gente lo abandonó? ¿Por qué la gente dijo, Jesús, tus palabras son muy duras, no las podemos entender, no podemos creer lo que nos están diciendo? Bueno, Jesús empezó a decir lo siguiente. Jesús decía, yo soy el pan de vida. Jesús comenzó a decir, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Ustedes no tienen que, no solamente tienen que buscar ese alimento, tienen que buscarme a mí. Llegó a decir incluso, ustedes tienen que comer mi carne, ustedes tienen que beber mi sangre. Dice, el que no comiere de mi carne y el que no bebiere de mi sangre no puede tener vida eterna. Y seguramente mucha gente comenzó a entender y dice, pero ¿cómo puede él decir esto? Esto es imposible, esto es increíble. Nadie puede soportar esto y mucha gente comenzó a irse. El versículo que leyó Sarita en el versículo 63, Jesús les explica lo que está diciendo. Jesús le dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Todas las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. Jesús no estaba hablando literalmente de comer su carne o beber su sangre. Jesús estaba hablando de la necesidad de apropiarse de lo que Jesús haría un día en la cruz del Calvario. Entregaría su cuerpo y su carne sería partida. Entregaría su sangre y su sangre sería derramada. Es curioso porque en la Santa Cena que solemos hacer cada cierto tiempo, Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Tomó el pan, lo partió y dijo, este pan es partido por ustedes. Este pan es mi carne que es partida por ustedes. Un sacrificio por nosotros. Esta es mi sangre que es derramada, dijo tomando el vino, y es derramada por ustedes. Es un nuevo pacto. Hay una nueva alianza que establezco con ustedes en el poder de mi sangre. Y entonces las palabras de Jesús cobran sentido. El que no beba mi carne, el que no coma mi carne y beba de mi sangre, no puede ver el reino de Dios, no puede ser salvo, no puede tener vida eterna. Y comer la carne y beber la sangre de Jesús significa apropiarse, aceptar el sacrificio de Jesús, creer de todo corazón lo que dijo Jesús, creer que la muerte de Jesús fue suficiente para darnos vida eterna. Hermanos, y vida eterna en la literalidad de la palabra. Nuestros años que vivamos acá no se comparan con la vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Mira, la mejor esperanza que le podemos dar a las personas y la mejor esperanza que el Señor nos ha dado ahora, en estos tiempos y en cada generación que ha pasado y en cada generación que venga, es que Jesús ha venido para salvarnos, para darnos vida eterna. Y la pregunta es para nosotros, ¿no? La gente se fue, se abandonó a Jesús y Jesús dijo una gran verdad. Jesús les dijo,
Muy bien, mucha gente se ha ido, pero así es, porque nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajera. Nadie. Nadie puede creer en mí, nadie puede aceptar esta realidad, comprender esta realidad, si el Padre del cielo no le revela, no le abre los ojos, no lo atrae hacia Jesucristo. Yo quiero decirte lo siguiente. Si cada uno de nosotros hoy hemos aceptado al Señor Jesús como Salvador, es porque el Padre Santo, es porque Dios mismo nos ha atraído hacia Él. Y por eso le creemos. Cuando Jesús le pregunta a los 12 y les dice, ¿saben que ustedes quieren irse también? Pedro responde y le dice, Jesús, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y aunque no comprendía a cabalidad todo lo que iba a ocurrir en la muerte de Jesús y estas cosas, aún así Dios había puesto fe en el corazón de Pedro. Dios había atraído a Pedro hacia Jesús, como lo ha hecho con cada uno de nosotros y como lo quiere hacer con cada persona que escucha su mensaje. No debemos resistir cuando el Señor nos atrae a Él. Y nos atrae poniendo un ardor en nuestro corazón, haciendo arder en nuestro corazón, diciendo yo quiero creer, yo quiero acercarme al Señor. ¿Sabes qué? Eso es de Dios. ¿Y sabes cómo se hace? Solamente hay que creer en lo que dijo Jesús. Hay que aceptar su sacrificio a favor de nosotros. No hay mayor y mejor inversión que podamos hacer nosotros en estos años que tenemos de vida, sino de acercarnos a Jesús y tomar la perspectiva que Él sabe de la vida. Hermanos, nuestros años en la vida son como los 5 minutos de niño cuando yo jugaba y me alegraba porque tenía 5 minutos más. Dios tiene una vida eterna para nosotros. Y cualquier cosa que estemos pasando es temporal. Dios puede sanarnos, como muchas veces no lo hace en su soberanía. Sin embargo, esto no lo es todo. Tenemos la mayor y la mejor esperanza que un día, como dice la palabra de Dios, resucitaremos junto con Él para vivir eternamente. Y quién sabe lo que hará Dios allá en la eternidad y todo lo que tiene preparado. No perdamos esta visión de la vida, esta perspectiva que Dios tiene. Esa es la verdad. Cualquier otra forma de pensar es una distorsión de la verdad. Dios no creó al hombre para que muera y viva como vive ahora, pero el pecado ha destruido todo. Pero Jesús ha venido a deshacer todo lo que el pecado ha destruido y a darnos una oportunidad para tener una vida plena, saciada totalmente, así como el pan puede saciar totalmente, así como el agua sacia, pero este pan y esta agua y esta carne y esta sangre sacia para siempre. Así que yo quiero invitarte a orar y decirle al Señor, Señor Jesús, líbrame de tener una perspectiva temporal, de estar ocupado solo en el trabajo, o solo en la familia, o solo en estas cosas que son importantes, pero Señor, dame una visión más alta, más grande, la visión que tú tienes de la vida. Y quiero vivir para ti. Y quiero disfrutar el gozo, la satisfacción, la plenitud, que aún en medio de la enfermedad o la tristeza o la circunstancia que nos toque vivir hoy o mañana o más adelante, podemos estar completos y satisfechos en Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle eso al Señor. Yo te animo a que lo hagamos. Señor Jesús, en esta mañana te agradecemos porque tú eres todopoderoso, Señor. Porque tú eres creador del cielo y de la tierra. Porque tú sabes, Señor,
todo lo que hay después de estos años, estos días, estos minutos que estemos aquí. Líbranos de tener una perspectiva temporal, de buscarte solamente porque estamos enfermos físicamente, de buscarte solamente porque estemos hambrientos físicamente. Tú puedes sanarnos y puedes darnos alimento, pero quieres hacer más, Señor. Quieres darnos la vida eterna. Y por eso, Señor, queremos, Señor, creer en ti. Queremos reconocerte como Dios Todopoderoso. Queremos creer en ti, Señor Jesús, como el Señor de nuestras vidas. Creemos, Señor, en que tu muerte en la cruz, tu carne y tu sangre, Señor, partida y derramada en la cruz, fue a favor nuestro, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para darnos vida eterna. Aceptamos esto para nosotros, Señor, y te agradecemos. Danos esa plenitud de vida que tú has planeado para cada una de las personas que tú mismo, Señor, atraes a ti. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.